Bueno, acá estoy con Juan Pedro Rodríguez, alias El Pollo, un árbitro muy importante a nivel nacional e internacional. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por este espacio. Sí, soy árbitro de hockey, árbitro internacional ahora. Empecé a los 18 años, en realidad antes, porque antes arbitraba todos los amistosos que encontraba para arbitrar. Entonces, siempre digo que empecé antes de que lo pueda hacer oficial o legalmente acá en Córdoba. Apenas cumplí 18, de hecho hice el curso antes de los 18 y apenas cumplí 18 empecé a arbitrar oficialmente. Empecé a arbitrar en Córdoba, la verdad que soy un agradecido de las oportunidades que me dieron en ese momento, porque apenas empecé a arbitrar, creo que arbitré 2 partidos en juveniles y mi tercer partido ya fue en Primera A. Me acuerdo patente de los nervios de ese primer partido, fue Uni de Río Cuarto contra San Martín de Villa María en Villa María. Ahí fue mi primer partido de Primera A. Y ese mismo año, que fue el año que empecé a arbitrar, arbitré la final del Damas A, que fue Jockey la U. Era ida y vuelta en ese momento y yo arbitré la ida. Así que la verdad que ahí ya descubrí que el arbitraje, quizás lo había descubierto antes, pero ahí como que confirmé que era mi gran pasión, que era algo que me salía bien, que me gustaba. Y que también la gente como confiaba en mí, los jugadores, las jugadoras, los otros árbitros. Y el año siguiente, creo que esto fue en el 2017, en el 2018 empecé a arbitrar torneos nacionales, fui a calificar a San Luis a mi primer torneo y después hice casi que te diría que 10 torneos nacionales por año durante 3-4 años, donde pude conocer árbitros de otras provincias, pude conocer managers que son los jefes de los árbitros en estos torneos, que todos me enseñaron un montón de cosas y fui aprendiendo, hasta que en el 2022 creo que fue, o 2023, no me acuerdo bien, fui a Rosario a un torneo internacional de Hockey 5. Ahí fue la primera vez que iba y compartía con árbitros de otros países. El torneo era sub-18, era un torneo bastante amistoso, amigable, eran los Odes Sur sub-18. Al año siguiente, que creo que fue en el 2023, fui a Barbados a calificar también como árbitro internacional, ahí más formal, a un Panamericano Junior. En el 2024 fui a calificar de nuevo, porque te hacen falta 2 torneos, a otro Panamericano Junior en Vancouver, en Canadá, y ese mismo año en Lima un Challenger. Y bueno, esos fueron los primeros torneos como para empezar, torneos en los que me ponía muy nervioso, que eran como la primera vez que llegaba a esos torneos impresionantes, donde todo es muy exigente, donde todo al mismo tiempo funciona perfecto y está todo preparado para que nosotros vivamos una experiencia muy elitista. Después en el 2025 ya tuve los torneos quizás como más de mejor, no sé si de mejor nivel, pero como de más exposición y que implicaban que yo ya esté calificado y sólidamente como árbitro internacional, y fui a la Copa América en Uruguay y al Mundial Junior en Chile. Ahí en el Mundial Junior arbitré, bueno, fueron muchos partidos, yo era dentro del grupo uno de los más nuevos. La verdad que los torneos importan mucho también cuánta experiencia uno tiene, porque en base a eso van armando las designaciones. Y arbitré partidos de grupo muy interesantes, muy que definían puestos y demás. Y bueno, yo ya estaba ahí como diciendo, listo, ya arbitré los partidos de grupo, ahora para cuartos de finales, semifinales van a poner a los más experimentados, y de repente salió un cuarto de final, me designaron un cuarto de final, que fue un partidazo, fue una cosa espectacular. Fue Estados Unidos contra Bélgica. También después de los cuartos de final ya decía como bueno, ya está, y después vino la designación para la semifinal, que arbitré con Irene Presenki, que es una árbitra rosarina internacional, miles de Juegos Olímpicos, miles de mundiales, con mucha experiencia, así que la verdad que yo sentí que me cuidó y me enseñó cómo arbitrar esos partidos, y arbitramos uno Holanda-Bélgica de semifinal, que fue increíble, que ganó Holanda por penales, que disfrutamos muchísimo. Y bueno, ahí fue uno de los momentos, hasta ahí en ese momento de la carrera, La creación de Holanda-Bélgica son 2 países de ADN de hockey. 2 países de ADN de hockey, y que realmente un poco lo que llama la atención es cómo piensan el hockey y cómo lo juegan, lo hacen muy distinto a lo que uno por ahí está acostumbrado. Vos le cobrás lo que le cobre y se dan vuelta y van y marcan y siguen jugando y no se enrojan con el árbitro y corren y tienen jugadas, miles de jugadas preparadas, estudios, los corners lo tienen todo estudiado, saben cómo usar el video ref, y eso que son sub-21, o sea, realmente tiene una cultura de hockey que es extremadamente elitista.
Así que bueno, fue un partidazo, me fue muy bien. En ese torneo también me fue muy bien en mi performance en general, con una buena puntuación. Y bueno, eso hizo que después al año siguiente, o sea, en este 2026, ya parece que fue hace mucho, pero fue hace poco, fui al clasificatorio para el Mundial, ya senior, mayor, un grupo de 20 árbitros de la FIH, que eran árbitros que yo veía por la tele cuando era chiquito y decía, ¡fuah, qué bestias que son! Yo quiero llegar ahí, como... Y bueno, y acá de repente eran como compartiendo con esa gente que siempre fueron mis ídolos. Y la verdad que cuando los conoces, como que con muchos reafirmas eso, porque... bueno, ¿qué hago acá? Claro, sí, tal cual, ¿qué hago acá con esta persona que tanto vi en la tele, que tanto me maravillaba? Y bueno, y sí, ahí está, ahí se dio. Ahora te voy a contar un poco más de cómo yo me preparé y cómo atravesé todos estos años. Pero te sigo el recorrido, ahí en ese torneo me fue bien, pero sí me fue como un torneo donde, yo soy el nuevo, como que hasta acá estoy aprendiendo, como que yo me sentía así como, yo puedo más que esto, ¿viste? Esa sensación me quedó. Y bueno, después me llegó la designación para la Pro League en Rotterdam, que también, cuando me llegó la designación para la Pro League en Rotterdam, o sea, la casa del hockey, fue como una cosa de, ¿se habrán equivocado? ¿Seré yo? ¿Viste? Como que te sale esa pregunta para arbitrar a equipos como Holanda, en Holanda, tanto en damas y en caballeros. En damas también estaba Irlanda y España, que se estaban peleando un lugar en la Pro League, así que también había bastante presión. Y después en varones estaba Holanda, estaba Alemania, estaba India, que son 3 equipos que, bueno, todos sabemos, los que nos gusta el hockey, la importancia y la historia que tienen. Así que bueno, la Pro League realmente fue hasta ahora mi mejor experiencia de vida hockeyística. La disfruté muchísimo. La cultura holandesa respecto del hockey lo viven como nosotros vivimos el fútbol. Van niños, niñas a la cancha con la bicicletita, viste que todo el mundo anda en bici en Holanda con un palito de hockey atado. La verdad que fue alucinante. ¿Te animás a contarme alguna historia relacionada a alguna jugadora? Porque Holanda también, jugador que saca, jugador que top. Sí, bueno, Holanda tiene miles y miles de jugadores top que realmente hacen una selección tan fina. Y bueno, sí, para contarte una historia, el primer partido de la Pro League de esa ventana era Holanda-Irlanda y bueno, y me ponen a mí para arbitrar ese primer partido. Así que yo, más todos los nenos que tenía, era arbitrar el primer partido, que por ahí como árbitro en estos torneos no es que no está tan bueno, tiene su condimento bueno, pero por ahí está bueno ver a los otros y decir, bueno, copié esto, así es el protocolo de entrada o todas esas cosas. Bueno, me tocó el primero y allá fui todo cara dura y nervioso al mismo tiempo. Y bueno, me parece que la capitana, que es René van der Loren, Van der Hofen, sí, bueno, todos los apellidos, viste, que son re difíciles. Bueno, pero con René hago el sorteo, todo, estábamos entrando y yo realmente no podía disimular la alegría, no me entraban los dientes en la boca de la sonrisa que tenía. Y entramos todos, llegamos, nos paramos en la cancha, así uno al lado del otro para cantar los himnos. Y la miro y le digo, nada como jugar en casa, ¿no? Y me dice, sí, la verdad que increíble, muy, muy increíble. Me dice, ¿es tu primera vez arbitrando en Rotterdam? Me dice ella, porque, nada, obviamente ni me conoce. No, le digo, no solo que es mi primera vez arbitrando en Rotterdam, es mi primera vez arbitrando Pro League, es mi primera vez arbitrando Europa, es mi primera vez arbitrando Holanda, todo. Y ahí como que me agarra el brazo y me dice, bueno, disfrútalo mucho, disfrútalo, no te olvides nunca de disfrutar. Y viste cuando te das cuenta que es un mensaje real, no lo dice porque hay una cámara delante, porque genuino. Claro, muy genuino. Y eso de también el lugar que el jugador le da al árbitro, porque no en todos los lugares te tienen en cuenta y te recomiendan disfrutar y como... Capaz que otro jugador te dice, no te vayas a equivocar. Que tiene hacia vos, porque cualquier decisión. Exacto, y realmente ahí con este grupo quizás también fue porque estaban... Bueno, pero tienen, viste, esa cultura de que, como te decía con el Holanda-Bélgica del Junior, lo que cobres, ellas bajan la cabeza, siguen corriendo y te meten, si se enojan, meten 200 goles y con eso se quitan la bronca. Realmente tienen, en eso son muy prolijas. ¿Y te animás a contarme cómo se prepara un árbitro? Porque capaz... No es lo mismo uno de fútbol, de vóley, de hockey, digamos, todos deben tener sus matices. Sí, yo no solamente ahora estando en este nivel que hago mucho foco en la preparación, de hecho para mí es lo más importante, además de la performance en el torneo, pero es muy exigente y es siempre estar preparado para cuando llegan los torneos, para cuando llegan las oportunidades. Yo hace muchos años que me entreno con personal trainer, con gimnasio, con salir a correr. Bueno, nosotros... Los idiomas, me imagino. Tengo profesora de inglés también. Tengo
psicóloga deportiva también, que es muy importante, cada vez más importante la salud mental y sobre todo los árbitros que estamos expuestos a tanta presión, mucha exposición en la cancha y en cada situación. Así que bueno, realmente la preparación es muy, muy compleja y amplia. Implica psicólogo deportivo, implica profesor de inglés, implica personal trainer, implica gimnasio, implica kinesiólogo, nutricionista, bueno, un montón de cosas que hagan que uno esté siempre en su mejor nivel. Así que todos los días entrenando, todos los días a veces también ver videos, recortar los videos de los partidos de uno, corregir, mejorar. Implica un montón de cosas que por ahí no se conocen, pero que Y la cabeza anda mil, ¿no? Y la cabeza anda mil. Entonces, bueno, la psicóloga deportiva es fundamental para poder contenerse y ir mejorando y que cada vez tengamos mejores performance. Y además también, un doble clic que quiero hacer ahí, creo que es muy importante hacer buenas performances en los torneos, todo el tiempo estar creciendo, todo el tiempo mejorar, pero sobre todo disfrutar. Y creo que eso es lo más difícil para nosotros los árbitros en un deporte donde nos exige todo el tiempo mucho, poder hacer lo que hacemos y al mismo tiempo disfrutarlo y disfrutar todo lo que vayamos viviendo. ¿Y cómo sigue tu carrera en lo que queda del año? Bueno, lo que queda del año, nosotros nos van avisando las designaciones, generalmente salen 3-4 meses antes. Mientras yo estaba en la Pro League me llegó la designación para los ODESUR en Santa Fe, que ya son ahora a mediados de septiembre. Y después no está todavía definido, pero ojalá. Los ODESUR son un torneo importante porque califican los equipos al Panamericano y a su vez el Panamericano a los Juegos de Los Ángeles 2028, así que es un lindo recorrido. Y ojalá también poder representar a Córdoba en el argentino de selecciones que se va a jugar acá en Córdoba. La verdad que también es algo histórico y que hemos conseguido acá en Córdoba, así que la verdad que me encantaría ser parte de ese torneo. Para mí, pero sin saber del hockey, como dice, vengo del tenis, pero con la chapa que tenés, obvio que te van a tener en cuenta para mí. Ojalá que sí, la verdad que me encantaría ser parte, pero bueno, hay que esperar también, somos muchos y hay árbitros muy, muy talentosos que también obviamente tienen su lugar y podrían estar, pero ojalá que sí. Y la última, ¿te ha tocado arbitrar a las Leonas en algún momento dentro de tu carrera? La verdad que nunca en un partido oficial, a todas juntas, por ahí sí, cuando arbitro partidos de clubes o de seleccionados, sí las he arbitrado en sus equipos propios, pero como Leonas, solamente acá cuando se jugó, viste, el amistoso de la inauguración de la cancha, ahí, pero no he compartido mucho. Claro, la dejamos hacer algunos goles a la Sole, pero que nadie se entere. Pero no, nunca las tuve que arbitrar o nunca tuve la posibilidad de arbitrarlas, porque también por la neutralidad nosotros Argentina no nos ponen. Se hacía en una época con la Pro League porque por el COVID, pero ahora ya no. Así que no, poco con las Leonas, poco compartido. Bueno, como yo conocerte y estamos atentos a ver para dónde vas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos por esta oportunidad, por poder contar un poco de cómo se vive el hockey desde la mirada de los árbitros.